Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver un siguiente tema que es muy interesante porque ya hemos definido columnas, filas, le hemos puesto un espaciado entre ellos, pero hay veces que se repite un patrón dentro de lo que viene siendo la definición de las columnas o de las filas. Se va repitiendo un patrón. Por ejemplo, a ver, antes de ir a la materia, ¿qué pasa si yo voy y digo ya, a ver, quiero definir 10 columnas y cada una que se vaya adaptando así como, bueno, en este caso debería ser 8 columnas porque son 8 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, creo que puse las 8. O sea, si se dan cuenta me costó hasta contar. Aquí hay 3 y luego de aquí hay 3 y luego aquí hay 2. Perfecto, 3 más 3 más 2, 8. Perfecto. Guardo y se me generan las 4 columnas. Me funciona perfectamente, sin ningún tipo de problema. Ok, excelente. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que este patrón, o sea, imagínense si tuvieras que hacer 20 columnas? Uy, se vería un poquito feo, no está bien estar escribiendo todo ese código, como que no cuadra. Y ahí es donde nace la necesidad de poder tener alguna herramienta que nos permita repetir patrones. Y ahí aparece digámoslo, un método que se llama repeat, ¿ya? Una función dentro de CSS que se llama repeat. Nos sirve tanto en Grid Template Columns como en Grid Template Rows, viendo ese concepto de la repetición de patrones. Entonces, aquí hay un ejemplo, así para poder entenderlo fácilmente. Primero, entendamos algo interesante. Repeat es una función, por lo tanto, para ejecutarla usamos los paréntesis, y dentro de esos paréntesis tenemos, digámoslo así, dos parámetros. Yo más o menos estoy usando los mismos conceptos en JavaScript, pero en CSS no sé si será exactamente igual, pero para que lo entendamos, tenemos dos parámetros. El primer parámetro que se recibe en repeat es la cantidad de veces que yo quiero que se repita ese patrón. ¿Ya? En este caso yo digo 3, es decir, yo quiero que se repita 3 veces un patrón. Ahora, ¿cuál patrón yo quiero que se repita? Justamente ese es el segundo parámetro. Entonces yo quiero que 3 veces, o se hagan 3 columnas con este patrón de un FR. Ok, sin ningún tipo de problema. Veámoslo, hagamos eso. Entonces, en vez de hacer eso, o ese ejemplo en particular, yo quiero que estas 8 columnas se coloquen o hacerlo con ese patrón repeat. Entonces tenemos 8 columnas sin ningún tipo de problema. Usamos el repeat. Recuerden, primer parámetro, cantidad de columnas o cantidad de veces que quiero que se repita el patrón más bien. Ok, yo digo 8. ¿Y cuál es el patrón? Un FR. Perfecto, entonces yo quiero 8 columnas de un FR. Voy a guardar y fíjense que es exactamente lo mismo. Funciona exactamente igual, solamente que entendemos muy claramente con un primer vistazo, decimos, ya son 8 columnas de un FR, no tenemos que estar contando, a ver cuánto eran, no sé, ¿ya? Y como pudieron verlo también en el ejemplo anterior, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera colocar 3 columnas de un FR y adicionalmente, o sea, una primera columna de 100 píxeles y a partir de la segunda columna en adelante un patrón de un FR y que ese patrón de un FR se repita 3 veces? Voy a guardar, es decir, 100 píxeles en la primera, fíjense que se mantienen 100 píxeles y los demás, los otros 3 columnas son un FR. Perfecto, perfecto. Pero, ojo con esto, los patrones pueden ser más complejos o todo lo complejo que ustedes. ¿Qué pasa si yo quisiera, por alguna razón, por ahora no se me ocurre ninguna aplicación o ejemplo, pero por alguna razón yo quisiera, oye, yo quiero una columna de 80 píxeles y otra de un FR. Después, de nuevo, otra columna de 80 píxeles y un FR. Otra columna de 80 píxeles y un FR. Píxeles, perdón, y un FR. Aquí claramente estamos dándonos cuenta del patrón. Se está repitiendo el 80 píxeles y un FR. Y fíjense que, bueno, nuestro editor de código nos dice, oye, mira, esto también está exactamente igual, está repetido. Lo marca como lo encuadra, digámoslo así. Eso quiere decir que es la repetición de lo que ya seleccioné. Ok, aquí hay un patrón claramente. ¿Cómo podemos? O sea, es un
es un patrón que se repite 3 veces. Entonces, volvemos. ¿Cómo transformamos esta misma forma que tenemos acá? Porque fíjense que es 80 píxeles, un FR, 80 píxeles, un FR, 80 píxeles, un FR. ¿Cómo repetimos ese patrón? Con repeat. Vamos a usar el repeat. Yo quiero 3 veces que se repita ese patrón y era de 80 píxeles, un FR. Entonces voy a guardar y fíjense que ya tenemos esto. Ya. Y esto podría ocurrir perfectamente. O sea, imagínense que ya, yo quiero ahora sí. Voy a poner un FR, 2 FR, perfecto, ya. ¿Qué pasa si yo quisiera tener un patrón en las filas? Es exactamente lo mismo. Grid template rows. Por ejemplo, quiero que tenga 100 píxeles y 150 píxeles, ¿ya? Y que tuviera 2 patrones iguales, es decir, voy a copiar esto, lo voy a pegar acá, o sea, que fuera un patrón así. ¿Ya? Lo único que tengo que hacer, fíjense que 100 píxeles, 150, 100 píxeles, 150. Para que se note un poquito más voy a poner 70, y acá igual, 70 píxeles, y así se nota un poquito más. Perfecto, 70 píxeles, 150. Ahora voy a usar ese patrón de repetición a través del repeat. Sería 70 píxeles, 150 píxeles y ya todo está funcionando. Perdón, mala mía. ¿Qué me faltó acá? Aquí me equivoqué, sinceramente, sin pensarlo. Entonces, el patrón es el segundo parámetro de la función. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el primer parámetro? Es la cantidad de veces que yo quiero que se repita ese parámetro. O ese patrón, más bien. Voy a guardar y efectivamente ya aquí ya me está funcionando. Entonces, esto es el tema del repeat. Más adelante vamos a ver algo muy poderoso respecto del repeat, porque podemos combinar el repeat con ciertos elementos que vamos a aprender más adelante y podemos hacer un sistema de layouts completamente responsive, ¿ya? Pero por ahora vamos a dejar hasta aquí el video. Nos vemos en el siguiente video.